Bueno, se va llenando el gimnasio, se ve muy lindo desde acá. Estamos intentando hoy romper un chaleco de fuerza y el tema de la reforma de la ley liberfacha de Milei y de los gobernadores, hay que decirlo, es un tema que nos importa porque si esta ley prospera, en muy poco tiempo, la catástrofe educativa que hoy estamos padeciendo va a ser mucho peor. Porque uno puede decir, la educación como está, la defendemos como está, creemos que la educación está bien como está, no. De hecho, luchamos por reivindicaciones. Pero hay que empezar por algo concreto. ¿La educación es un fenómeno natural? No. La educación es una tarea inherente de los seres humanos en donde transmitimos conocimiento de generación en generación, pero esa transmisión y la forma en la que se organiza la educación no es inocua. Está ligada a la división del trabajo, está ligada al desarrollo de las fuerzas productivas y está ligada a la clase social que organiza la educación. Y esa educación está destruyéndose en un proceso de senilidad capitalista. No es la primera vez que vivimos reformas educativas. Para hacer un recorte temporal, y más o menos por las generaciones que estamos acá presentes, en los 90 enfrentamos y luchamos una gran reforma. ATEN, con su gran huelga contra la reforma en el año 97, hace pocos días recordamos el asesinato de Teresa Rodríguez. Estábamos en una huelga contra esa reforma educativa, un proceso de descentralización bajo el eufemismo de la autonomía de las provincias. Trasladaron el financiamiento y la responsabilidad de la educación en las provincias y las provincias a su vez en los municipios. Entonces, de la reforma de los 90 pasamos a una segunda reforma que mantuvo esa idea de mercantilización de la educación, de privatización de la educación, que como estudiantes, muchos de nosotros en ese momento, les cuento que en Neuquén tomamos durante 45 días, en el 98, 14 institutos de formación docente, quienes en ese momento éramos estudiantes terciarias, contra esa reforma. Y luego vino otra reforma en la era de los Kirchner. Pasamos de la era del peronismo de Menem a la era de los Kirchner, que dejó en pie todo eso. Y ahora estamos en un proceso de degradación de la educación, en un mundo inundado de guerras, de genocidio, de barbarie, de hambre, de 1000 personas en situación de calle en la ciudad, de estudiantes que vienen con hambre a las escuelas, de docentes que vamos con hambre a las escuelas. Y el precio de nuestro trabajo está acorde al valor de la educación. Entonces, esta ley liberfacha viene a acoplarse a una situación de barbarie. Sobre la ley, concretamente, yo les puedo enumerar rápidamente 10 puntos. Primero, se termina el estatuto docente, se termina la junta de clasificación, se terminan las asambleas de cargos, se termina la estabilidad laboral. La educación esta, contra la que luchamos por las políticas del gobierno, también se va a terminar. Si alguien vio alguna vez, o si seguramente han visto esa película Yankees, en donde son los equipos directivos los que tienen que decidir qué es lo que se da, si hay arte, si hay presupuesto, si sí, si no, qué estudiantes se admiten en la escuela y quién no, qué docente continúa y quién no, quiénes son los equipos directivos. Bueno, seremos la película Yankee. En primer lugar, la desregulación de la educación.
Esto significa que la educación puede estar en cualquier lugar, no necesariamente en una escuela, puede estar en una cancha de fútbol, en una iglesia, en una comisión vecinal, en cualquier lado. La educación y la escuela no van a ser un sinónimo. Y además se puede prescindir de los docentes. Atención para quienes no están escuchando. Punto 2, responsabilidad civil. ¿Se acuerdan que hemos hecho cursos sobre responsabilidad civil y decimos que la primera responsabilidad es la del Estado, de acuerdo a la reforma del Código Civil y Comercial de la República Argentina? Esta ley viene a reformar un artículo, el 121 del Código Civil. Una barbaridad jurídica, además. Pasamos de la responsabilidad objetiva a una responsabilidad concurrente. Los equipos directivos, los equipos docentes van a ser los responsables de lo que pasa dentro de la escuela. Accidentes, situaciones que tienen que ver con las condiciones edilicias, etcétera, etcétera. 4. Financiamiento educativo. Olvidémonos de la palabra presupuesto y ese tipo de cosas. Voucherización de la educación. Cada escuela va a tener la plata que se corresponde a la promoción de estudiantes, al rendimiento de evaluaciones tipo PISA, y ese va a ser el dinero con el que va a contar cada escuela. Si no tiene plata, tiene que ir a conseguir un mecenas, un sponsor, una empresa que ponga un mango, pero también que defina qué se enseña y qué no se enseña dentro de las escuelas. 5. Estructura educativa. La estructura educativa va a tener dos ejes, la formal y la abierta. O sea que se puede estudiar en cualquier lugar. La jornada laboral es abierta. Podemos trabajar a cualquier hora y podemos trabajar hasta los sábados. Eso está, miren, lo bueno que tiene esta ley es que dice las cosas claritas. No hay que interpretar absolutamente nada. Punto 6. Contenidos. Acá aparece la libertad educativa, pero no tiene nada que ver con la libertad de cátedra. La libertad educativa dice que cada escuela puede enseñar lo que se le cante. Pero eso no es una libertad para mí, como docente. No hay una nacionalización de los contenidos para todo el país, sino que habla del ideario institucional. Y acá me quiero detener un momento. El ideario institucional no es algo que aparece en la ley de Milei. Ya apareció en el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2006 con su vicepresidente Scioli. Scioli se anotó en todas, se dieron cuenta, ¿no? El peronismo está en todas las etapas de la degradación educativa. El ideario institucional fue planteado en la ley ESI de Educación Sexual Integral, en el artículo 5, que le regaló a Bergoglio, ya el fallecido Papa Francisco, ese artículo para limitar los contenidos de la ESI, y muchos problemas tuvimos en los primeros años, después nos llegaron los materiales, la formación, etcétera, etcétera. Pero el ideal institucional es un tema viejo. Adiós ESI. 7. Gobierno escolar. El gobierno escolar es un consejo de padres. Y aparte lo dice así, consejo de padres. No le voy a pedir que diga consejo de padres y madres. Porque no puede ser que exista un consejo de padres que definan quién es el equipo directivo, quién es el docente, quién continúa, quién se queda sin trabajo. Eso va a empezar a ocurrir pronto, si no paramos esto. Los equipos directivos van a poder estar en funcionamiento hasta 5 años si el Consejo de Padres considera que han cumplido su función de acuerdo a su ideario. ¿Se entiende por qué no hay más junta de clasificación, asamblea de cargos, estabilidad laboral? 8. Bueno, los derechos sindicales. Servicio esencial. Lo importante de estas dos palabras no es la palabra esencial, porque si fuese esencial tendríamos presupuesto, escuela en condiciones, un salario que cubra la canasta familiar, bla, 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 bla. El
tema es el servicio. Servicio significa que si vamos a hacer una huelga, el 75% de la escuela tiene que estar en funcionamiento. Imagínense ustedes el día de hoy. Imagínense una lucha. ¿Quién hace paro y quién no hace paro? Una barbaridad que no podemos permitir. 9. Estabilidad laboral y carrera docente. ¿Qué reemplaza al estatuto? Un convenio marco. ¿No escucharon la palabra convenio colectivo de trabajo en educación que ya está planteado por la burocracia sindical? Hay algunos que ya se adelantaron a mi ley. Luego, bueno, ya sabemos de los cargos por desempeño, etcétera, etcétera. Ahora me pregunto, ¿dónde está la libertad acá? La libertad de destruir la educación. Esta es la situación que tenemos. Ahora, ¿ustedes qué se imaginan que va a votar Neuquén Izate? Las diputadas y senadoras de Rolando Figueroa, que ya votaron la ley de glaciares, que ya votaron por la baja de la edad de disponibilidad para nuestros jóvenes, porque se apunta contra nuestros jóvenes y contra nuestras niñeces. ¿Qué van a votar? Obviamente van a votar a favor de esto. El otro día escuché a Fanny Mansilla, creo que fue el acto del único paro que hubo al principio de año de la CETERA, y además me tomé el trabajo de leer este material que seguramente ustedes tienen, que es de Andén Provincial, Ley de Libertad Educativa, análisis sobre el proyecto. Si leyeron este documento, van a ver que muchas de las cosas que dije están planteadas acá. Pero también están planteadas otras cosas que me parece importante destacar. Bueno, por ejemplo, plantea ¿a qué contrapone esta ley? La contrapone a la resistencia que significa la reforma curricular en media. Reivindica la reforma curricular en media, los diseños curriculares vigentes en la provincia de Neuquén, que hoy son nuestra bandera de resistencia ante este avance. Yo considero que estamos en una etapa de adobo en Neuquén, de maceración. La dirección del TEC durante todos estos años ha abonado el terreno para que esta reforma se pueda aplicar. La de mi ley, digo. ¿Qué es sino el vaciamiento de la educación especial y la falsa inclusión? ¿Qué es la polifunción docente en todos los niveles y modalidades? ¿Qué es la degradación de los contenidos del nivel medio? ¿Qué es la imposición del presentismo o el cierre de los anexos en el nivel inicial? ¿O la discriminación por mérito de la resolución de neuquinidad? ¿El ahogo de la educación de adultos? La modificación de la competencia de títulos que generan una desocupación aún mayor en la educación neuquina, el pase a disponibilidad de muchos compañeros de media con este tema de la reforma curricular, que es una reforma laboral y previsional, la degradación extrema del salario que tenemos. Estamos en los preparativos de esta reforma que quiere imponer Milei y los gobernadores. Y me refiero al discurso de Fanny Mansilla ese día, que dijo, búsquenlo, bueno, ella recorta bastante algunas cosas. Ella dijo, hay que prepararse para que no se aplique la ley liberfacha de educación. O sea, que da por sentado que se va a votar. Uno puede dar por sentado que la ley se va a votar, porque han votado todos. Pero ¿por qué no hay un plan de lucha para enfrentarlo y para impedirlo? ¿Por qué la CETERA, Angélica y yo, y Rita y Liliana, somos 4 congresales a CETERA que no hemos sido convocadas para el plan de lucha que enfrente y derrote esta motosierra educativa de Milei? Porque el peronismo está acompañando todas las reformas de Milei. Eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Y están aplicando estas reformas en cada una de sus provincias. Entonces acá el tema no es que simplemente no se aplique. Acá el tema es que no se vote.
y hay que poner un plan de lucha en ese sentido. Ahora, este es el momento. Este gobierno está para atrás. Cada día que pasa hay un nuevo escándalo de corrupción. Los moralistas anticasta son la peor podredumbre. Yo puedo entender, le hago esa licencia, que cuando gobernaba el peronismo, Cristina, Alberto, Néstor, el TEP nos diga que ese era su gobierno y que a su gobierno no lo iba a enfrentar para que no se venga la derecha. No lo enfrentó. La derecha está, pero tampoco enfrenta a la derecha. Y acá lo que tenemos que decir en esta jornada, y con esto cierro, compañeras y compañeros, no en nuestro nombre. No podemos dejar pasar esta reforma destructiva de la educación. No podemos avalar la barbarie de la educación. Y tal vez, si lo digo como para que algún día lo debatamos, todos los sindicatos recuperados tengamos que convocar un congreso pedagógico que discuta y ponga en pie un plan de lucha para la educación que queremos, para la educación que defienda el presupuesto, el salario igual a la canasta familiar. Necesitamos ponernos en pie por ese plan de lucha. Que tengamos un buen debate, compañeras y compañeros. Indiscutiblemente hoy acá comienza una nueva etapa. Muchas gracias.